Me surge la duda también, no sé qué tanta duda o qué tanta necedad, que es lo que siempre se cataloga cuando uno tiende a preguntar. En mi caso, yo tengo un niño de 13 años y él me preguntaba antes de ayer, mami, si esos nombres, yo sé que yo no soy el que sé qué significan, pero si mi profesora no lo sabe pronunciar, ¿yo qué hago? Entonces, es también ver qué podemos hacer en esos casos. Y entiendo lo que dice Antinor, que el libro lleva a esa necesidad de seguir indagando, pero realmente nosotros tenemos esa educación en los diferentes maestros y maestras y en lo que es nuestra política, de que se acepte bueno y válido el que tenga ese conocimiento previo cuando lo plantea, de que se le acepte realmente de que es un conocimiento, o se va a descalificar como se tiende a hacer, que el profesor aquí soy yo y lo que tú estás diciendo no es importante, que es lo que a mí me ha pasado en algunas aulas en la universidad y también ahora lo estoy repitiendo con mi niño en su escuela. Gracias. Vamos a recoger varias intervenciones, varias inquietudes y comentarios, y luego entonces le vamos a dar la posibilidad al panel para que conteste. Sí, yo tendría muchísimas preguntas, vamos a ver cómo hago. Una a la vez. El momento histórico en que se sacan el libro, en que Manuel Núñez y los nacionalistas dan la alerta de que el libro y la ADP, recuerdo la ex secretaria de la ADP, ¿cómo se llama? María Teresa, que da declaraciones a la prensa como que nosotros sabíamos que eso estaba sucediendo y como que ellos no sabían por dónde sacar la situación. No tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo, la presión internacional que estaba recibiendo el país, que estaba recibiendo el propio Estado, con relación a la acusación internacional que tenemos sobre nosotros, sobre que es un país netamente racista. Y que el libro, por ejemplo, tiene lugar unas preguntas. Primero, una aseveración donde dice que algunos dominicanos son racistas. Lo dice el texto en algún lugar. ¿Lo vieron, verdad? Algunos dominicanos son racistas y maltratan a los haitianos. Y la otra, el cuestionamiento de que en los cuestionarios, la sección de cuestionarios, hay preguntas en relación al racismo. Y el racismo es un hecho en este país, pero esa élite gobernante, esa oligarquía, no quiere mencionar lo del libro. La otra parte que a mí me pareció muy interesante, yo estoy de acuerdo con el texto. Porque de una u otra manera es verdad que se puede mejorar, pero un caminito que se inició, y yo estoy de acuerdo con el texto, y que se mantenga el texto, y que además creo que debemos hacer la exigencia al Estado que respete su propia institucionalidad, porque ese libro jamás pudo ser sacado de la manera que fue sacado como libro de texto después de haber pasado una serie de estudios de lo que pasa en el proceso en el Ministerio de Educación para que un libro pueda ser libro de texto. Pasó todos los rigores. Entonces, ya te olvidé por dónde era que me iba. Que tengo tantas cosas. Yo creo que lo anotaron. Sí, entonces, esencialmente, creo que tenemos que exigirle al Estado de que el libro no sea sacado, porque un libro, bueno, lo del Caribe y lo de la mujer negra, hay una fotografía, Fátima, que bien podría ser Mamá Tingó, pero no es Mamá Tingó, pero es un rostro parecido a Mamá Tingó, la señora esta que hay. Pero ese rostro, si nosotros caminamos a Villamella y nos adentramos para Monteplata, ese rostro que nosotros nos vamos a encontrar en las mujeres, esas negras, como que si la piaron del barco negrero, todavía están ahí. Pero sucede que cuando la población dominicana aquí en la capital entra en interacción con esa mujer negra, la señala como haitiana, no como dominicano, porque lo negro no cae dentro de la dominicanidad. Y para mí me parece interesantísimo el libro de que aparezca esta mujer negra y que el tema negro aparece. Yo pienso que principalmente por eso, por la situación histórica en que se presenta ahora,
precisamente esta coyuntura, el momento álgido de acusación internacional por racista por la sentencia 168-13 que tiene este Estado arriba. Por eso el nacionalismo, con la punta de lanza que representa un Manuel Núñez, ario por cierto, hace que el libro sea sacado. ¿Alguna otra más? Y le damos la oportunidad para que responda. Okay. Yo creo que aquí hay varias maestras que nos habíamos comunicado y ellas sí tenían, porque en las escuelas que está acompañando el SED, tenían una inquietud, y es cuál es la situación final, esto para Raimundo, porque él está en la división de currículum, cuál es la situación final, el estatus del libro, porque se quedó en medio del debate de los medios de comunicación y la declaración, se quedó como una confusión que está en las docentes de las escuelas públicas. El libro está retirado, prohibido y que no se está utilizando. Mira, perdón, ¿me permite decir algo antes de que Sí. venga? Yo puedo hablar sin el micrófono, sin un bozarrón. Yo tengo una gran preocupación que no necesariamente tiene que ver con el libro, sino con el sentido general. Lamentablemente en este país, al igual que en otros países como ya se dijo, la historia se escribe de acuerdo a los intereses políticos que primen en el momento en que se escribe ese texto, o de acuerdo a los intereses económicos, etc. Pasa lo mismo con la historia de la literatura. Y no se permite como que el muchacho, conjuntamente con su profesor, vaya construyendo su historia, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de este libro de sexto curso, yo estoy como un poquito escandalizada por la cantidad de contenidos entremezclados que hay en ese curso. ¿Se han puesto a pensar en la edad de ese niño, que no tiene todavía bien afirmado, podríamos decir, la historia de su entorno, de su comunidad, de su pueblo, de su provincia, de la nación, y ya que nos conocemos toda la historia de América, la historia de Asia, la historia europea? Yo estoy realmente escandalizada, porque no es que tiempos pasados fueron mejores, pero como que en mi época, yo estaba en la escuela, era como parcelada, que tal vez no es lo mejor tampoco, pero como en el lugar, si yo fuera el estudiante de ahora, con todita esa mezcolanza, cuando no tengo todavía unos conceptos de mi entorno bastante claros. Una inquietud más colocada, yo creo que no es, ya ha salido la cantidad de contenidos y de objetivo y propósito en un nivel para las edades de los niños y las niñas. Miren, 3 personas más y entonces luego le damos paso al panel. A Elsa, y luego está Juan Pablo y luego el joven del centro. Bien, a propósito de lo que plantea doña Ligia, yo quiero recordarle a doña Ligia que se recuerde que este es un libro de 6º grado. Usted y yo fuimos a la escuela casi en la misma época. Cuando nosotros hicimos 6º grado, que nos dieron Historia Universal, estudiábamos Historia Universal con el folleto de Sexy Barral. ¿Usted se recuerda? Ajá. ¿Y usted se recuerda qué fue lo que estudiamos en ese folleto? Los egipcios. Los egipcios, Mesopotamia, los egipcios, las civilizaciones antiguas, y luego estudiábamos la Edad Media y estudiábamos el surgimiento de los estados. Estábamos en 6º, doña Ligia. Pero en 5º curso nos habían dado la historia dominicana. Bueno, a esto también en 5º le dieron la dominicana. Este es el libro de 6º. Este es un libro de 6º de historia universal. Y es a partir de esa historia universal que se hace un nuevo enfoque a partir del currículum de lo que fue la historia de lo que es la historia universal y su vinculación con lo que está pasando. No como era el folletito de Sexy Barral, que nos daba una historia universal apartada totalmente del proceso histórico de la nación.
El autor del libro, que yo quiero decir que es una persona que murió recientemente y que más que nada era educador popular. Este muchacho yo lo conocí en educación popular, aunque fue a la universidad, aunque estudió historia, pero el tema de manejar la educación popular, la dinámica y todo el modelo pedagógico de Pablo Freire lo coloca en situación de hacer un modelo pedagógico de enseñanza de la historia donde haya una interacción, no una historia para contar un cuento que no nos toca, sino una historia para vincularla con la realidad de los sujetos. Bueno, realmente ya dije, el modelo pedagógico de Pablo Freire. Entonces, en ese sentido, por eso él hace ese juego con el tema de la historia universal, no dejándola en el nivel de lo universal, sino situando al sujeto que está aprendiendo la historia de qué está pasando en su contexto en cada momento. Entonces, no le estamos contando una historia diferente, le estamos contando cuestiones que la historia no contaba. Entonces, yo creo que tiene ese gran aporte, esa virtud y esa habilidad que él pudo utilizar reuniendo diferentes elementos. Eso solo como para ambientar un poquito de mi percepción del libro y de cómo lo manejó Ricardo y el otro que trabajaron el libro, que Ricardo realmente lo que tenía era una gran vocación de educador popular. Juan Pablo, gracias. Bien, algo interesante, la maestra tocó un punto bastante sensible. Nosotros estamos trabajando con algo que se le llama esos antecedentes previos, esos saberes previos de nuestros estudiantes, que es muy interesante. Ahora yo me hago una pregunta bastante interesante sobre qué tiempo se duró haciendo ese libro dentro de la escuela, si la persona estaba tan vinculada a hacerlo partiendo de la realidad de nuestras escuelas, donde la carga de ese contenido, como decía la maestra, además de que no está articulada en una secuencia, porque se nota que salta de un sitio a otro, lo mismo que está pasando por escala, no por bloque de trabajo, sino yo parto aquí, termino aquí, voy aquí, termino haciendo un mapa totalmente una discrepancia de la mentalidad del estudiante en sexto grado, cuando sí, por lo menos en la experiencia de las escuelas que yo he trabajado, todavía en sexto grado yo tengo un problema con el alfabetismo, serio. Eso solamente hablando del alfabetismo. Imaginémonos entonces qué viene el libro de quinto cuando un estudiante no sabe articular bien esa propuesta de saltar de América, con qué punto de criticidad yo puedo darle un solo contenido que equivale lo más seguro en el primer bloque a un mes o 2 meses. Le puedo dar todo ese contenido que el estudiante me pueda salir con un nivel de criticidad, o que solamente se pueda preguntar, o estamos intentando enmarcar muchas preguntas, mucho contenido en un bloque que el estudiante pueda decir, yo puedo salir a preguntar, como hizo la hija de la joven aquí. O por ejemplo, le voy a poner un caso claro bastante interesante. Yo le pregunto a los estudiantes, ¿por qué ustedes suben la bandera? Algo sencillo, nacionalismo. ¿Por qué tú subes la bandera? Ah, sí, porque me lo impusieron o porque respeto a los derechos patrios. Ok, y si se cae alguien, usted tiene que parar. No, hay que esperar que termine el pensamiento de los estudiantes, no yo, Tienen que esperar que termine eso de subirse y después se recoja al estudiante, al que se cayó, al que tuvo una herida. Es decir, ¿hasta qué punto yo estoy llevando al estudiante a que entiende un orden lógico desde primaria o secundaria, cuando la propuesta no está alternada, no hay una secuencia de yo poder trabajarla? Yo trabajo historia, por ejemplo, ahí pasó algo secundario que luego una remediadora gracias interesante. Yo daba biología en un lado, después daba química, retomaba biología, después daba física, volvía a dar química otra vez, en vez de una secuenciación entera de años. Yo, en contra de la directora de la escuela donde yo trabajé, yo le dije, yo no voy a dar historia dominicana si no me siento como el profesor que está dando literatura. Vamos a dar, mientras yo doy historia dominicana, tú das literatura dominicana. Y lo vamos a articular, el mismo proceso, para que los estudiantes caminen juntos en el mismo contexto. Y partiendo de esa realidad vamos trabajando juntos. Ahora bien, yo personalmente, todavía estudiando, yo reto al maestro que me demuestre que esa capacidad, esa cantidad de contenido se puede lograr. Porque si no se puede lograr, ¿para qué está? Y para qué se intenta imponer en nuestras escuelas tan débiles todavía
Eso es el currículum que hay que preguntarse. Sí, no, pero es el currículo, pero la realidad del libro lo presenta y en crítica del libro. Yo te aseguro que un estudiante de quinto que no sabe todavía leer bien nuestra realidad, eso va a ser casi imposible. Ok. Juan Pablo, vamos a permitirle al joven y entonces luego vamos a abrir la reacción de los panelistas. Ok. Bueno, en sí, yo voy a hablar de la razón por la que yo vine aquí, que fue el tema del pensamiento crítico. En sí, no soy historiador, no sé nada de eso. Soy estudiante de términos de psicología y actualmente trabajo en recursos humanos. En sí, el tema está en que, por ejemplo, vivimos en una cultura en la que a los muchachos, no es a los muchachos, no, a nadie se le enseña a criticar, a presentar su opinión. Yo, por ejemplo, desde el primer día que empecé en TEC, mi mamá me dijo, mira, no estás hablando disparate en los cursos que te van a quemar por estar privando que tú sabes más que los profesores. Y los profesores aquí saben lo que me han dado clase, que yo nunca le hice caso. Digamos. Y además, como nos dijo el señor, puede que, ok, en sexto de primaria, digamos que sí, que se presenta que el muchacho puede de verdad aprenderse todos los términos, toda la cuestión de historia, toda la fecha, todo eso. Al final de cuentas, en la realidad, ya en la vida real, cuando el muchacho, por ejemplo, tenga que trabajar, sabes que esa fecha no le va a servir de nada. El muchacho tiene que saber pensar, tiene que saber crear soluciones rápidas para los problemas que se le presenten en el día a día en el trabajo o en donde sea que esté. Tiene que saber pensar, tiene que saber razonar. Porque lo que estamos creando es un montón de gente que solamente son receptores, están ahí, cogen información y lo único que hacen con su vida es ver televisión y leer periódicos. Digamos, un montón de... Si acaso. Cuidado. Entonces, prácticamente como decía Nietzsche, tenemos una sociedad de lectores del periódico y como una sociedad de seres inauténticos, un montón de seres sin identidad, sin saber quiénes son, porque nada más son lo que la sociedad les dijo para que cogieran sin que criticaran y crearan sus propios pensamientos. Vamos a entonces a permitirle a Fátima, a Antinoe. Comenzamos con Antinoe y rápidamente, teniendo como referencia todas las inquietudes que han estado planteando. Bien, en relación a la primera inquietud que planteó Altagracia, allá atrás en el fondo, tuviste la primera inquietud del nombre. Bueno, mira, mi nombre es medio raro, Antinoe. Pero como yo sé que mi nombre es raro, yo siempre le digo a los estudiantes que mi nombre no es Antonio, Anthony ni Antoine, y lo pongo de este tamaño en el pizarrón para que lo anoten bien y se lo graben. Pero